Amigos, aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes hoy un programa muy especial. Estamos hablando acerca de la influencia de la Iglesia en la sociedad y hemos hablado de la política, también hablamos acerca de la economía, de la familia y hoy quiero hablar acerca de la educación. La educación es uno de los pilares más fuertes en que la Iglesia debe intervenir. Por una parte, el establecimiento de centros educativos, desde jardines hasta la universidad. Debemos nosotros también pensar en los profesores que reciban una capacitación teológica y espiritual de convicciones para que puedan enseñar tanto en los colegios públicos como en los colegios privados. Si tenemos buenos profesores, también vamos a tener buenos estudiantes. Es por esto que quiero definir la educación. La educación es la ciencia del conocimiento, conjunto de reglas y formas destinadas a desarrollar en las personas la capacidad intelectual, moral, cognitiva e intelectual que se comunica mediante la enseñanza de los sentidos espirituales y emocionales. Cuando nosotros definimos esto, estamos viendo que la persona o las personas necesitan buena educación. Hay países desarrollados donde la educación es muy buena y donde tienen universidades especializadas para hacer especializaciones en áreas de diferente carácter. Nosotros necesitamos en Colombia una educación superior, muy definida, con principios y morales, y principios y valores, que tenga moral, que tenga el establecimiento de cosas positivas y no simplemente dar un conocimiento superficial donde los estudiantes no pueden definir muchas cosas. Es por esto que este principio de la educación nos lleva a meditar en la Biblia. La Biblia habla mucho de la educación. El pueblo de Israel por eso es muy bien capacitado, porque tienen la educación como un principio fundamental. Cuando nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 19 al 21, nos dice la Escritura, y quiero leer literalmente de la Biblia. Dice: lleven estas palabras mías en su corazón y en su alma. Átenlas como señal en su mano y llévenlas como frontales en medio de sus ojos. Enséñenselas a sus hijos. Hablen de ellas cuando te encuentres descansando en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Inscríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que en la tierra que el Señor juró dar a sus padres sean los días de ustedes y los de sus hijos tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Note que aquí Dios está estableciendo un principio de enseñar a los hijos la palabra de Dios, y lógicamente esto implica no solamente a los hijos sino también los profesores a sus estudiantes. Tienen que enseñarles la verdad. Por eso es importante que los creyentes tengamos buena educación. Hace algunos años, ya bastantes años, el concepto que se tenía de los cristianos era que la fe evangélica era para los pobres, para los ignorantes y para los desadaptados. La gente educada no necesitaba el evangelio. Hoy día las cosas han cambiado completamente. En nuestras congregaciones tenemos gente de todas las profesiones: médicos, ingenieros, abogados, psicólogos, etc.
Todas las profesiones están hoy día en las iglesias y no se puede decir, como se decía antes, que el evangelio es para los pobres y los ignorantes. Todos necesitamos a Dios, los ricos y los pobres, los ignorantes y los educados, pero para nosotros desarrollar el evangelio del reino necesitamos buena educación. Es por esto que este tema de la educación es importante, porque si en los colegios y en las universidades se enseñan principios y valores, se enseña y se capacita de una manera correcta, la educación se convertirá en un instrumento para cambiar vidas, no simplemente para desarrollar una profesión y conseguir dinero, sino para establecer principios y valores en una sociedad desarrollada donde podamos hacer las cosas bien. Por eso es que a veces nosotros decimos que mejor compramos cosas del exterior porque las que se fabrican en Colombia son de mala clase. Y eso es falta de compromiso con la calidad, con la educación, con la sabiduría para establecer y hacer las cosas bien. Necesitamos educación y la educación es una cosa muy importante para todos nosotros. Los creyentes debemos establecer buena educación, tanto en la familia como en la sociedad, en las instituciones educativas. La iglesia debe incursionar estableciendo jardines desde que los niños aprendan desde su pequeña edad, la infancia, la niñez, la juventud, puedan desarrollar capacidades con educación apropiada, de calidad, que podamos los creyentes y sobre todo quienes van a enseñar en las universidades puedan tener la capacidad de enseñar de una manera sobresaliente. Por otra parte, necesitamos conocer que el gobierno necesita hombres y mujeres capacitados y cuanto más los cristianos. Si nosotros llegamos a esos puestos como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros aspectos donde cristianos de convicciones puedan desarrollar su trabajo, la calidad de la educación, de la salud y del trabajo será superior y será muy bueno. Así que la Biblia nos cierra este tema diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. Nosotros somos escogidos por Dios para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que en la educación, este pilar debemos fortalecerla e influenciar para lograr una transformación. Que Dios nos ayude a lograr este propósito y a influenciar conforme a su santa voluntad. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa.